Della volta. Deixa il tuo lì. Deixa sale, se vuole tu tre fai. Cal foi o último dorsal pasado por mí? Doctor, la puta que ver parado. No, a vida sí, a vida sí. ¿Qué pasó? Che pasó? Ah, vale. Ya, vale. Ah, vale. Vamos a sacar la mano. Ya pasaron todos. Vale, los 15 o 14 también, ¿no? Vale, vale. No, non è che si Mettiamolo così, mettiamolo lì e da lì sto passando il mondo. Ma non potrò sotto solo. E sale il portare vamos là.
Bueno amigos, aquí tenemos a la izquierda de la pantalla la actual campeona de la subida Strada 2024, una Honda Proto NP01 con motor Honda VTEC. Es la campeona de subidas de Galicia de 2023 con su piloto Jacobo Senín. Lleva un motor 1750 centímetros cúbicos con chasis monocasco de fibra de carbono, una auténtica bestia, verla pasar por las curvas, las subidas. Y bueno, es la Honda NP01 Proto, una auténtica pasada esta barqueta. Jacobo, que sube o máis alto podio desta agrupación, non sei por que me dá que o veremos máis veces por aquí. Recibo os parabéns de Iván e o trofeo e unha das fotografías do momento. E vamos con trofeo especial, o trofeo Talleres Puente Vea. Para esto vamos a chamar a Román Lamas, a Roberto Barreiro. Así que Román Lamas e Roberto Barreiro que se cheguen por aquí. Deste Talleres Puente Vea, trofeo Talleres Puente Vea, Juan Carlos Villanueva. Señor Marabú, suba al escenario. Terceiro clasificado. Bueno, creo que tenía cosas que hacer. No sé si está por ahí atrás, a ver si me podéis verificar. Ah, vaya fui yo, pues claro que sí. Veña arriba. Terceiro clasificado. Entrega ya Roberto Barreiro o trofeo en delegación, o fillo de Marabú. Ocupa o puesto de apoyo, claro que sí. Segundo clasificado, Juan José Recimil, que vuelve a subir a este escenario. Ahora como segundo puesto do Talleres Puente Vea. De Román Lamas que entrega o seu trofeo e o diploma. E o primeiro non é outro que Roberto Barreiro, que sube ao primeiro posto e que evidentemente é Román Lamas que entrega porque non pode entregarse ese mesmo trofeo. Primeiro clasificado este Talleres Puente Vea, este é o trofeo e estes son os vencedores. Imos continuar ca esa agrupación, chamamos a Ramiro